A continuación vamos a ver algunas técnicas para mejorar el intercambio de calor en intercambiadores de doble tubo, intentando aumentar el coeficiente convectivo mediante mediante aumentando artificialmente la rugosidad del tubo o mediante inserciones en el interior del mismo. Sí existen diferentes técnicas para mejorar o aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección en tubos lisos, de gran interés en aplicaciones donde el número de Reynolds es bajo o alrededor de la zona de transición, es decir, números de Reynolds por debajo, como mucho en torno a 10 elevado a 4, 10.000. Hay en algunas aplicaciones petroquímicas y en la industria de la alimentación, con potitos, yogures, que son fluidos muy viscosos, solemos estar en esa zona. En esa zona estamos cerca o alrededor del flujo laminar, y en flujo laminar los coeficientes convectivos son muy bajos, con lo cual existen algunas técnicas para mejorar ese coeficiente convectivo. Estas técnicas las podemos desglosar en dos categorías. La primera consiste en aumentar artificialmente la rugosidad del tubo y la segunda opción es introducir inserciones en el interior del mismo. El aumento de la rugosidad, el aumento artificial de la rugosidad del tubo se puede hacer mediante muelles insertados, wire coils, mediante deformando un poquito la superficie de los tubos con unos agujeros o con unos hoyos, serían dimplet tubes, o corrugando directamente la superficie exterior de los tubos corrugados. Y las inserciones en el interior del tubo se suelen hacer mediante unas chapas retorcidas que en inglés se llaman twisted tapes. Así, mediante el aumento de la rugosidad artificial del tubo, vemos en esta figura, en esta transparencia, en la parte superior las tres soluciones que tenemos: muelles insertados, tubos con hoyos y tubos corrugados, donde consiste en introducir un muelle de diámetro igual al diámetro interior de uno del tubo. Tubos con hoyos consisten en deformar la superficie exterior del tubo, como si pudiésemos con el dedo gordo presionar la superficie y hacer un pequeño agujero en esa superficie. Y el tubo corrugados, pues deformamos o corrugamos toda la superficie perimetral del tubo. Y aparecen diferentes términos geométricos, sobre todo el paso P en las corrugaciones o en el muelle, que es lo que define la geometría de esa corrugación o de ese muelle que introducimos artificialmente. En la gráfica inferior aparece el factor de fricción F en función del número de Reynolds para estas diferentes soluciones tecnológicas. Se observa que para números de Reynolds muy bajos, por encima estaríamos por debajo de esta zona aproximadamente, prácticamente pues todos los casos están un poquito por encima del caso laminar. Y es en esta zona de transición, aquí fijaros que tengo números de Reynolds 1000, 2000, en esta zona donde normalmente más nos va a interesar trabajar. Ahí aumenta mucho el factor de fricción, que es la penalización que vamos a tener que pagar por ese aumento artificial de la rugosidad. Va a mejorar el coeficiente convectivo, pero obviamente la pérdida de carga va a aumentar. Entonces tenemos que buscar una solución de compromiso en mejorar todo lo que podamos el coeficiente convectivo sin que los costes de bombeo por el aumento de la pérdida de carga se nos disparen. También vemos que en la zona de régimen turbulento, por encima de 10 elevado a 4, el factor de fricción sigue siendo mayor que el que tenemos del tubo liso, que sería la línea de referencia de color negro. En la siguiente transparencia vemos ahora la mejora que tenemos en el número de Nusselt para las mismas soluciones. Ahí vemos que es justo por la zona de 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, aquí es donde tenemos una mejora sustancial con las diferentes tecnologías. En lugar de trabajar con la zona laminar, que estaríamos por aquí, vemos cómo mejora mucho el coeficiente de transferencia de calor por convección. Especialmente para muelles insertados, ese aumento comienza mucho antes. Y también en la zona turbulenta, aunque no es habitual utilizarlos, también se puede utilizar porque mejora notablemente también el coeficiente convectivo. Aunque en la zona turbulenta el aumento de pérdida de carga no suele poder compensar este aumento del coeficiente convectivo. De esta manera, la rugosidad artificial mejora el número de Nusselt porque consigue
la transición a flujo turbulento a números de Reynolds más bajos del típico de 2300 que tenemos en el tubo liso, siempre a costa del aumento de la pérdida de carga. De las gráficas que hemos visto anteriormente podemos concluir que para números de Reynolds muy bajos, por debajo de 200, es recomendable el uso de tubos lisos, ya que la rugosidad artificial no consigue acelerar esa transición a la turbulencia y el número de Nusselt vale prácticamente lo mismo, con lo cual no compensa aumentar la rugosidad. Para números de Reynolds entre 200 y 2000, pues aparentemente es preferible el uso de muelles insertados, ya que mejora mucho el número de Nusselt, hasta 5 veces en comparación con el tubo liso. Y para números de Reynolds por encima de 2000, ahí podemos trabajar bien con tubos con hoyos o con tubos corrugados, ya que consiguen la misma mejora que en el número de Nusselt que los muelles insertados, pero con menores pérdidas de carga. Para el aumento artificial de la rugosidad del tubo definimos los coeficientes de mejora N y F, que son simplemente la relación entre el número de Nusselt con la rugosidad artificial y el número de Nusselt liso, y F sería la misma definición pero con el factor de fricción. Nos indican la mejora que tenemos al introducir esa rugosidad artificial en nuestro intercambiador. Y ahí tenemos a continuación algunas correlaciones. Esta correlación las tenemos aquí, donde dependen de un parámetro geométrico phi que aparece definido aquí, donde P es el paso de la corrugación, H es la profundidad de la corrugación y D1 el diámetro interior del tubo, válidas en esos rangos de aplicación para tubos corrugados. Y aquí aparece la representación gráfica donde vemos cómo al aumentar el número de Reynolds, el aumento del factor de fricción crece con el número de Reynolds. Sin embargo, el parámetro n para diferentes números de Prandtl va disminuyendo conforme aumenta el número de Reynolds. Es decir, cuanto mayor sea el número de Reynolds, peor va a ser la mejora en nuestro coeficiente convectivo respecto al tubo liso, y más van a aumentar las pérdidas de carga. La otra alternativa para mejorar el coeficiente convectivo es introducir inserciones en el interior del tubo, que consisten habitualmente en una chapa retorcida que metemos por el interior, no en toda la longitud del tubo, sino normalmente en diferentes trozos para que no aumente mucho la pérdida de carga. El esquema sería el que tenemos en esa figura, y esta chapa retorcida lo que hace es, con un movimiento centrífugo, genera esa fuerza centrífuga que a la vez genera unos movimientos secundarios que hacen aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección, siempre también a costa de aumentar el coeficiente de fricción. El principal parámetro geométrico en este tipo de soluciones es la relación entre el paso P y el diámetro de sub 1. Aquí aparecen algunos resultados experimentales del coeficiente de fricción en la gráfica superior y del número de Nusselt en la gráfica inferior. Los cuadrados de color verde indican los resultados para el tubo liso, y los cuadrados y el círculo rojo y el triángulo azul los resultados que se obtuvieron con chapas retorcidas con un paso de 2,5 centímetros y de 3 centímetros respectivamente. Vemos como en el factor de fricción aumenta por igual con los dos pasos. Sin embargo, vemos que el número de Nusselt, la solución más adecuada es la del paso de 3 centímetros, porque mejora mucho más el número de Nusselt que el paso de 2,5 centímetros. Existen algunas correlaciones para el número de Nusselt y el factor de fricción cuando se utilicen chapas retorcidas, como estas correlaciones que tenemos para el número de Nusselt y el factor de fricción, que son válidas en estos rangos de números de Reynolds, números de Prandtl y relación geométrica del paso y el diámetro del tubo.